Vincularse es algo más que relacionarse. Saber que necesitamos relacionarnos y vincularnos con los padres es algo simple que todos aceptamos. Pero comprender que las dificultades en la relación con ambos padres o con uno de ellos producen problemas serios en nosotros mismos y en las relaciones con los demás es algo poco reconocido. La mirada del aquí y ahora que suscribimos sugiere no quedarse en el pasado. Sin embargo, Hellinger dice, la vida no puede ser comprendida sin mirar hacia el pasado, pero tan solo puede ser vivida si miramos hacia el presente. Es esencial comprender el desarrollo del ser humano desde la mirada vincular para entender las constelaciones familiares. El ser humano sobrevive físicamente si tiene quien cubra sus necesidades básicas y se construye psicológicamente si tiene la posibilidad de vincularse con una madre. Todo lo que el adulto tiene en su mundo interior, primero ha estado fuera de él. Es necesario entonces que exista un ser que sea continente, es decir, que haga la función de contención, para que mantenga unidas las distintas experiencias de sí mismo que registra el niño, tanto de naturaleza primitiva de la personalidad, como del descubrimiento de las partes del cuerpo, y permite así que se den los procesos de integración que siguen en el desarrollo de la mente infantil. ¿Qué es un vínculo? Es la especial conexión entre dos seres humanos y es un nexo que tiene dos direcciones. De lo contrario se llama dependencia o simbiosis, mas no vínculo. Esta es una constante que manifiesta el lazo o la unión de dos personas. Todos nacemos de una madre, e inicialmente dependemos física y emocionalmente de ella para vivir. Debido a esta dependencia, es esencial que la madre desempeñe tres funciones medianamente bien para criar un individuo sano. Si hemos tenido una madre suficientemente buena, suficientemente dadora, nos resulta fácil interiorizarla como una fuerza que nos alimenta y estará integrada en nuestra alma. La aceptamos con lo bueno y lo no tan bueno, con habilidades, limitaciones, errores y aciertos. Del mismo modo que tenemos confianza en la madre, la tenemos en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que lograremos alcanzar. Nuestra autoestima se regula desde dentro y no desde fuera. Cuando creemos en nosotros, nos sentimos valiosos, merecedores y capaces. No dependemos de un factor externo que nos lo confirme. En cambio, si tenemos una madre a la que sus limitaciones humanas no le han permitido cumplir sus funciones, no tendremos certeza de su amor incondicional. Dudaremos y no nos sentiremos mirados, amados, y es posible que tengamos reproches y quejas. La mirada de las constelaciones familiares nos mostrará que, independientemente de que la madre haya podido desempeñar suficientemente todas sus funciones, podemos comprender y reconocer que fue así, y conseguiremos tomarla tal y como fue, para poder seguir adelante en la vida. Es tan importante ese primer vínculo con la madre que un hijo está dispuesto a hacer lo que sea, si siente que con ello podrá ayudar de alguna manera a su madre. ¿Cuáles son las funciones de una madre? La primera función es la de acunamiento. Acunar es lo más instintivo, es abrazar, arrullar, dar. La madre intercambia placer con el hijo, sonrisas, balbuceos, palabras, y sus avances en el crecimiento es lo que recibe como retribución. Esto contribuye a continuar la interacción. La segunda función es la contención. Contener no es solo poner límites, es además evitar el desbordamiento de los sentimientos del hijo. También implica poder recibir del hijo no solo lo bueno, sonrisas, balbuceos y palabras, sino también pataletas, rabietas, todas sus necesidades como las fisiológicas y los comportamientos que no nos agradan. Las madres que rechazan algún comportamiento del hijo es porque les hacen recordar casi siempre a personas no gratas en la familia, o les muestran comportamientos no aceptados de sí mismas. Una hija contaba que cada vez que a su madre no le gustaba algo de ella le decía, igualita a las tías paternas. El mensaje que la niña registró en su alma
fue que su madre no la amaba por parecerse a la familia del padre. Cuando fue adulta, la mayor ofensa para ella era que alguien le dijera que se parecía o actuaba como su papá. Esto demuestra que los sentimientos que la madre expresa hacia el padre durante la relación son los sentimientos que más tarde sus hijos le expresarán. Es natural que una madre deprimida críe a su hijo deprimido o colérico. Este puede presentar una depresión tan grave que se ilusione con la idea de morir. Obviamente, esa depresión ocurre porque la madre no puede dar lo que no ha recibido, y no lo ha recibido probablemente porque ella tampoco tuvo un vínculo con su madre. Somos entonces víctimas de víctimas. La historia se repite una y otra vez. Esto es lo que llamamos herencia psicológica y herencia transgeneracional. Así como traemos en los genes la herencia física, existe la herencia psicológica a través de lo que llamamos los rasgos de carácter. Además, el ambiente determina mucho de nuestros comportamientos debido a la educación y al sistema de valores y creencias al que somos leales. Cuando no se crea o se rompe el vínculo. En las circunstancias en que el vínculo entre la madre y el hijo no se construye, la mente del niño no logra sentir que pertenece a la madre y que es parte de ella. Tampoco puede sentir certeza de ser amparado y protegido. Puede quedarse entonces apegado a ella a la espera de poder sentir esa certeza. En otros casos, cuando sí se logra el apego, pero durante el primer año de vida y rompimiento o separación de la madre, ya sea porque el bebé es llevado a vivir con otro familiar o la madre fallece, esa mente humana no logra diferenciarse y desapegarse de la madre. Ya siendo adulto, aquella persona no logra desarrollar la capacidad de vinculación y de diferenciación. Así que no puede tener relaciones diferenciadas con los demás seres. Únicamente tiene relaciones donde no hay conexión afectiva profunda. Estas personas no plantean relaciones donde el otro es diferente a ellos, no soportan las diferencias, pues éstas son sentidas como una traición. Este tema de las relaciones simbióticas dependientes es tan maravilloso desde la mirada clínica que se ha podido observar que los sueños de las personas que han vivido una interrupción de este vínculo materno tienen vivencias de caer al vacío o de dominar el mundo desde lo alto. Las constelaciones familiares se centran en tomar a la madre como punto esencial de su planteamiento en las relaciones entre las personas y al mismo tiempo se remontan a las generaciones anteriores. Si la madre no puede aceptar a su propia madre, no le es posible aceptar a su propia hija. Esta hija no se siente recibida y por ello no puede tomar de la madre carente. No se puede llenar esta percepción con alguien vacío. Así las cosas, en caso de que la hija desee formar una pareja, no será fácil para ella recibir ni tomar del otro. Si no tenemos una madre dentro de nosotros, no podemos amar. Adicciones, problemas de nutrición y el vínculo con la madre. Desde el punto de vista psicodinámico, las adicciones como el alcoholismo y las drogas tienen que ver con la primera etapa del desarrollo psicoafectivo del niño, que es una etapa oral estrechamente relacionada con la nutrición y la lactancia materna. Después de la respiración, la succión es el segundo reflejo más importante y la boca es la que sustituye al cordón umbilical, que fue el que nutrió al bebé durante 9 meses. A través de la boca es que el niño lacta el afecto. De esta forma se nutre de la madre. Cuando el pecho de la madre no ha sido energetizado con afecto y abundancia, el bebé siente que se interrumpe el acercamiento amoroso entre él y la madre. Ese movimiento interrumpido hace que cuando sea adulto sufra de patologías que tienen que ver precisamente con la boca. Debido a que el placer se concentra en la zona oral, de donde el niño se nutre de la madre, el hijo genera un vínculo de afecto hacia la vida. Pero si el bebé jamás recibió ese contacto con la vida, se deprime y se genera en él un deseo inconsciente de relación permanente con la muerte. Las funciones del padre desde las constelaciones familiares. Del vínculo con el padre, el hijo aprende que existe la diferencia, es decir, que hay varios puntos de vista y maneras de hacer las cosas. Con el ejemplo aprende la forma como se pueden conciliar las diferencias con los demás miembros de la familia.
También aprende a vivenciar cómo se siente estar en un tercer lugar. Así el niño conoce cómo se vive en el seno de una familia en el que hay que relacionarse entre tres. Estas relaciones entre tres son aprendidas en las vivencias entre mamá y papá con él, y entre papá y a mamá sin él. De este modo es que aprende que a los demás también se les da lugar y a respetar las necesidades de los otros. El padre enseña el no todo. Cuando el padre le dice no al hijo o a la madre, está enseñando que no todo lo que se desee se puede. A su vez, la madre comienza a través de la alimentación a hacer esperar al niño mientras puede alistar el alimento. Con estas enseñanzas, los padres le indican al hijo que hay que esperar gradualmente en la vida. Los padres en conjunto desarrollan una disciplina en casa donde los límites, la autoridad y el cumplimiento de las leyes permiten a los hijos adaptarse al entorno social. En muchas familias sucede que el padre está ausente, no participa en la educación del hijo y se entrega a su trabajo o a su vida personal. Se da también que su palabra no es escuchada ni validada por la madre, o sucede que el padre está presente en la familia como un niño más y o no hace valer su palabra, como una forma de evitar las responsabilidades. Ante la ausencia del padre, la madre necesita ejercer las dos funciones, pero generalmente uno de los hijos asume alguna de las funciones paternas ante los otros hermanos y se produce un desorden que trae como consecuencia que un hijo deje de asumir el rol que le corresponde, el que le permite recibir de los padres y ser igual a los otros hermanos. La importancia del vínculo con el padre. Es importante aclarar que la relación con el padre se establece a través de la madre. El padre aparece en la mente del niño con la palabra que diferencia al niño de la madre: no. El padre que hace funciones de madre es interiorizado por el niño como una madre, y así queda vacío el lugar del padre. Estar vacío angustia a los niños y jóvenes de tal manera que se llenan compulsivamente con lo que encuentran: comida, drogas, cigarrillo o cosas. Es común que algunas madres no permitan a sus hijos e hijas acercarse al padre. Algunas veces no es en forma consciente, pero se habla mal de él y se resaltan las situaciones de diferencia en la relación de pareja, de tal manera que el hijo no desea el acercamiento a él. Como consecuencia, el hijo se siente culpable por ser desleal al padre, se aleja de él y no lo vuelve a ver, de tal modo que no logra integrarlo en su alma. Si la madre no permite que el hijo se relacione con el padre y otro diferente a ella, este sujeto quedará sin construir el espacio para una pareja y son personas que tendrán relaciones dependientes, adictivas, codependientes o de sumisión y sometimiento. Hay un caso en el que el padre tomó el lugar de la madre en la relación con la hija, denigraba de la madre y la excluía. El padre no le daba a la hija permiso de parecerse a la madre, criticaba muchas de las cosas no tan buenas que ella tenía, o una de estas era que tomaba medicinas antidepresivas. La hija imitó a la madre y no pudo superar la adicción a las drogas hasta que el padre reparó la imagen de su propia madre, abuela paterna de la niña. A partir de entonces, la actitud del padre cambió hacia su esposa, la madre de su hija. El cambio de comportamiento del padre, que antes denigraba a la madre, mejoró a la hija, quien después de vivir una adolescencia muy complicada, logró salir de su adicción y con psicoterapia tiene una relación de pareja e hijos en la actualidad. Desarrollo psicológico para convertirnos en seres adultos sanos. Con la madre se inicia el primer contacto de un hijo. Ellos son parte de la madre en el embarazo y al nacer son seres diferentes, gradualmente independientes. Las madres somos responsables de soltar a los hijos. Desde la mirada de su desarrollo psicológico debemos entregárselos al padre para permitir que se relacionen con él tal cual es. Debemos ayudarlos a sentir que con el padre el vínculo solo será diferente y que no se romperá el lazo con nosotras, que no nos perderán.
Además, el hijo necesita reconocer al padre como un ser con buenas cosas dignas de valorar. El padre, por su parte, debe recibir al hijo dentro de su proceso afectivo para que la madre lo pueda entregar. Él conseguirá retirarse de la madre cuando se sienta seguro al lado del padre. Lo anterior, con el fin de que el hijo se llene de padre, o sea, de masculinidad. Si es hombre, que viva las experiencias propias de su sexo, y si es mujer, que conozca el sexo opuesto. Es común que sea más cómodo para los hombres en nuestra sociedad dejar a la madre ocupándose de los hijos varones, y normalmente las consecuencias se ven más adelante. Se originan conflictos que van desde problemas de identidad sexual, perversiones, adicciones, hasta dependencia de las madres y dificultades para tratar con las mujeres de una forma diferente a la filial, o logran solo seducirlas y las dejan. Los niños que se quedan sin ir al padre en su desarrollo emocional no pueden amar y desear a la misma mujer. Normalmente o aman o desean. A la mujer que no es la madre de los hijos es a la que pueden desear. Muchas relaciones de pareja comienzan a enfriarse sexualmente después de tener hijos. Sin embargo, es una situación superable si se trabaja en terapia. En el caso de las mujeres, también la madre debe desapegarlas y soltarlas durante su desarrollo psicológico para que puedan ir al padre, pero más tarde, después de unos años, rescatarla de los brazos del padre para que regresen y se identifiquen con su género. De esta manera transita al proceso de buscar pareja para ellas. Es frecuente ver en consulta que las hijas que se quedan en alianza con el padre tienen problemas personales y buscan ayuda de pareja. Allí se observa que la madre dejó a la hija ocupando el lugar de ella, desempeñando las funciones de cuidar y atender al padre. Es aquí cuando aparece un divorcio psicológico, aunque la pareja siga viviendo bajo el mismo techo. Esta situación es terreno abonado para que se dé el incesto, si el padre no es adulto y no tiene control de sus impulsos. Cuando se da la situación de que las hijas ocupan el lugar de la madre, estas mujeres son las mejores amantes, las heroínas, pero no son buenas parejas de nadie. Dificultades de los padres en los acuerdos para la educación del hijo. En la educación de los hijos, el padre y la madre consideran correcto aquello que en sus propias familias era importante o faltaba. El hijo sigue y reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. Si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con el padre que pierde y lo imita. Lo que observamos los terapeutas es que si la madre tiene un discurso negativo del padre, eso de lo que acusa al padre será la respuesta del hijo hacia ella cuando ese hijo se sienta más fuerte. Cuando esto sucede, así también tratarán, por extensión, a las mujeres o a los hombres que consigan para ser pareja. Trastornos alimenticios. ¿Qué es un trastorno alimenticio? Se refiere en general a trastornos psicológicos que muestran graves anormalidades en el comportamiento de ingesta, es decir, que la base y fundamento de dichos trastornos se halla en una alteración psicológica. Entre estos trastornos, los más comunes son obesidad, anorexia nerviosa, bulimia, ortorexia, obsesión de comer solo determinados alimentos, y vigorexia, obsesión por la fibra muscular y la ingesta de suplementos vitamínicos. Se trata de trastornos graves directamente relacionados con el proceso de vinculación con la madre y el padre, que afectan a las mujeres mucho más que a los hombres, y de preferencia en la etapa adolescente o preadulta. Anorexia nerviosa. Se necesita un proceso terapéutico y apoyo constante. Una sola constelación no permite realizar todos los pasos. Reconstruir cada vínculo es lo que se ha visto que funciona porque el vínculo con la madre y con el padre no se estableció. Es por eso que hay núcleos desorganizadores y un caos interno complejo de tratar. Al no haber apego, no hay diferenciación y tampoco está definida la identidad. Se presenta en la adolescencia ya que en esta etapa hay crisis de identidad sexual y de autoridad.
Las constelaciones familiares proponen un proceso que exige varios pasos. 1. Reconstruir el vínculo con la madre, aunque tenga que expresar el dolor y la rabia internas en alguna forma. 2. Que pueda llenarse de madre, reconocer lo bueno y lo no tan bueno de esa madre humana y limitada. 3. Estimular el crecimiento psicológico para que se desapegue de la madre y mire hacia el padre. Esto se logra si hay certeza de un amor incondicional por parte de la madre. Además, la seguridad de que el padre la recibirá. 4. Estar en cercanía con el padre y aprender de él cómo son los hombres para poder llenarse de padre. También deberá tener la certeza de su amor y reconocer lo bueno y lo no tan bueno. 5. Reconocer a la madre como madre, es decir, reconocerla como ejemplo. 6. Reconocerse a sí misma diferente a papá y mamá y reconocerse como sujeto. Se hace necesario un proceso paso a paso. De no ser así, se corre el riesgo de que las defensas no le permitan conectarse consigo misma. Bulimia. Es un trastorno severo de la conducta alimenticia en la cual muchos individuos, casi siempre mujeres, presentan frecuentes episodios de voracidad, vomitan habitualmente o toman laxantes o diuréticos para prevenir el aumento de peso. Psicológicamente es un trastorno que merece una atención especial de terapeutas especializados. El vómito es autoinducido y se produce diariamente. La bulimia va acompañada de un miedo enfermizo a engordar. Detrás de la bulimia se busca sacar a la madre del mundo interno, lo que normalmente hace todo hijo al relacionarse con el padre. La madre indigesta resulta invasiva en extremo y la forma de sacarla es tan agresiva y violenta, vómito, como es vivido por la hija el comportamiento de su madre. Obesidad. Si miramos el recorrido que debemos hacer en términos vinculares para ser hombres y mujeres, desde el punto de vista de la obesidad, vemos que el obeso logra crear el vínculo con la madre, pero no aparece la ley del padre. No hay un vínculo con el padre que le permita frenarse, contenerse y la persona no aprende a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. A menudo se tiene un secreto que despierta mucha culpa y reproche hacia sí mismo, o una experiencia dolorosa que no se ha podido compartir por vergüenza. La madre no ha soltado al hijo y la ansiedad que se produce es la necesidad de contarle a alguien lo que se vive. Hay un caso de un muchacho de 37 años con 180 kilos de peso que contó su historia. Un fin de semana, siendo joven, tuvo una cita con 2 amigas y un amigo. Al salir de la fiesta donde se encontraban, él manejaba el auto y por conducir tan rápido se accidentaron. Las amigas no vivieron, sus padres perturbados lo sacaron del país y luego de examinar su caso se vio que al no pagar por su error, el peso de esas vidas los llevó a cargar con 100 kilos de más. Durante la realización de la constelación se facilita el proceso para que mediante movimientos y rituales la persona obesa pueda elaborar la experiencia traumática o sacar el secreto que guarda, y pueda aparecer la ley del padre. Esto significa reconocer las consecuencias de un acto para el individuo reprochable que genera mucho dolor y culpa y que no ha podido expiarse. Hellinger habla de soltarse de la madre y reconocer la existencia del padre que representan las normas y la autoridad. Ahora pasaremos a una meditación que justamente sirve para equilibrar el alma en la aceptación del padre y de la madre, creado por Bert Hellinger. Cierra los ojos y abre tus manos. Colócalas un poco hacia arriba. En una mano sostén a mamá y en la otra sostén a papá. Conserva los ojos cerrados y siente dónde está el peso más fuerte, en una mano o en la otra. Entonces, poco a poco busca equilibrar ambas manos hasta que logres que papá y mamá tengan el mismo peso en tu sentir, hasta que alcancen su equilibrio. Y ahora diles a ambos, gracias. Honrando a los padres, algo se arregla en las profundidades del alma.
El cáncer y las relaciones vinculares. Las constelaciones familiares han demostrado que detrás del cáncer en las mujeres existe un rechazo a la madre, la maternidad o al amamantamiento. En algunos casos es generacional. Por ejemplo, varias de las mujeres de la familia han tenido problemas de relación con sus madres. Estas coincidencias se han encontrado en los vínculos de pacientes con cáncer y sus madres. Es tan doloroso tener resentimientos con la madre que algunas mujeres prefieren morir para honrarlas. El cáncer es la enfermedad de la época contemporánea. Hay investigaciones muy puntuales y serias, donde se plantea que mediante un TAC con buen entrenamiento se puede observar una huella eléctrica y energética que anuncia la inmediata aparición de un cáncer antes de que se presenten síntomas medibles en exámenes de laboratorio. Además, los trabajos de investigación de Hammer muestran comunes denominadores de experiencias vividas por pacientes que han desarrollado la enfermedad. El cáncer se genera cuando la persona se ha enfrentado a una situación emocional traumática o a un evento crítico muy intenso que toma a la persona por sorpresa y lo vive en soledad. La experiencia personal dice que detrás de un cáncer siempre hay un rompimiento vincular. En el fondo del alma de una persona que tiene un cáncer hay depresión. La depresión es el medio que la persona utiliza para no sentir presión, sobre todo afectiva. La persona no puede más, ha llegado a su límite. Parece ser que las personas en depresión tienen conflictos pendientes que resolver con el progenitor del género contrario, además de falta de afecto de la madre. En la depresión hay una regresión a la impotencia que se siente en la primera infancia y se experimentan sentimientos de rabia contenida. En la depresión es necesario que la persona reciba a la madre, quien es la que nutre, la que da la vida para poder enfrentar el mundo. Lo que se sugiere en estos casos es precisamente hacer un proceso de recibir a la madre tal y como es, con las cosas buenas y no tan buenas. El vínculo de la madre con el hijo es de una importancia inconmensurable para que cuando crezca y sea adulto pueda ser pareja afectivamente. Amor infantil. Son tan importantes los padres que un hijo puede desear seguir a algún miembro de la familia muerto, en especial si son los padres o los hermanos. Es como si su alma dijera: te sigo a la muerte, a la enfermedad y a tu destino. Efectivamente, las constelaciones muestran que los hijos estarían dispuestos a entregar la vida por sus padres si con eso creen que los padres se aliviarán. Los casos en los que los hijos se van de la casa como una forma de no ser carga para los padres demuestran esto. Los hijos buscan la forma de aliviar la carga económica de los padres comportándose como adultos. Nosotros, como padres, muchas veces somos irresponsables y colocamos cargas a nuestros hijos que no les corresponden. Por ejemplo, en las discusiones de pareja buscamos tener apoyo a nuestros hijos al pedirles que decidan por nosotros. Esos conflictos son únicamente de la pareja y no se debe inmiscuir a los hijos porque les estaríamos dando cargas demasiado pesadas que ellos no pueden sobrellevar ni mucho menos comprender, y les hacemos más difícil su crecimiento. Otro caso en el que el hijo decida seguir a un miembro de la familia puede ser cuando percibe que alguno de sus padres quiere marcharse o morir. En este caso, la enfermedad de ese hijo puede estar diciendo: prefiero morir yo antes que tú, o prefiero marcharme yo antes que tú. Estas situaciones son dinámicas y se repiten por un amor ciego que el niño profesa a sus padres. Al ser ellos dadores de vida, se genera un vínculo de amor muy grande. Existe el caso en que hay una expiación de sentimientos de culpa que puede ser personal o no. A veces la culpa se concibe como aquello que se sustrae a toda influencia humana. Por ejemplo, un hijo cuya madre muere al darle la vida. Se crea un sentimiento de culpa oculto en el hijo que no lo deja en paz.
A través de la terapia de constelaciones familiares se libera al hijo de la culpa y se puede hacer una promesa por la madre para que su muerte haya valido la pena. El amor hacia los hermanos también es ciego. Se han encontrado coincidencias en casos donde unos hermanos no han tenido tan buen destino como los otros. Estos hermanos se sienten culpables por sus éxitos. Si no se trabaja esa culpabilidad, por esa lealtad fraternal, podrían llegar a sabotear inconscientemente su propia vida, ya sea a nivel económico, profesional o físico. La sensación de deslealtad de un hijo es causada por no seguir el mandato de los padres. Se desea ser leal, pero en ocasiones ser desleal es sano. Si un hijo desea estudiar una carrera que no es la que el padre desea que siga, el hijo percibe la molestia del padre y para evitar contrariarlo evita estudiar la carrera a costa de sí mismo y oculta la rabia. También puede no hacerlo y estudiar otra profesión, o dedicarse a lo que le interesa. Esta reacción es vista como deslealtad. Si no se logra conciliar la diferencia entre el padre y el hijo, donde no se acepte cada uno, el hijo puede fracasar. El fracaso es una forma inconsciente de castigarse por su deslealtad. Frecuentemente los hijos desleales tienden a no tener éxito o la prosperidad que se merecen debido a que no sienten el apoyo de su padre. La forma de un hijo de relacionarse con los demás depende del nivel de desarrollo que ha alcanzado su vínculo con la mamá y de las dificultades o logros en la relación con su padre. El desarrollo psicológico del hijo tiene un proceso. Antes de nacer es parte de la madre, nace de ella, crece, se desapega y va al padre. Con él aprende a ser hombre, varón. Para el hijo hombre es difícil soltar a la madre, se siente dueño de ella y es la primera mujer ideal. El hijo necesita que el padre lo jale, que le dé seguridad para poder soltar a la madre. De no lograrlo no podrá tener lugar para una mujer. Buscará amantes, novias, relaciones paralelas, mujeres ideales que no existen, vírgenes y diosas. No podrá ser pareja con una mujer real. O se disociará y tendrá a la esposa en casa y a la novia en la calle. La hija nace también de la madre y lentamente va hacia el padre, de quien aprende lo masculino. Aprende cómo tratar a los hombres y cómo ser tratada por los hombres. Pero no debe quedarse con el hombre ideal, el padre, porque así no podrá conseguir pareja en todo el sentido de la palabra, y solo será la amante, la heroína, la salvadora, pero no la mujer de un hombre. Este proceso de desarrollo psicológico se lleva a cabo en los primeros 7 años de vida y marca la forma como nos relacionamos y vinculamos con los demás. Formas de relación. Meditación. Cierra los ojos y relájate. Desconéctate un poco de la rutina y de los estímulos externos. Ahora vamos a traer recuerdos a la mente, imágenes del pasado. Hace 5 años, ¿qué estaba pasando en tu vida? Identifica la situación y aclara qué sentiste en esos momentos. No trates de organizar tus recuerdos con la razón. El primero que llegue a tu mente es válido. Luego ve hace 10 años y revive lo que te estaba sucediendo. Después ve hasta 20 años y mira tu primer recuerdo del momento. Date un tiempo corto y permítete sentir. Ahora imagina que tienes 5, 6 o 7 años. La primera imagen que te venga a la mente y piensa que la estás fotografiando con una cámara que te aparece en tu mano. Tráele a tu mente y abre los ojos. ¿Con quién estás ahí? Recuerda que se trata de la primera imagen que pasó por tu mente. No te engañes con algo que quieras, porque solo tú perderás. Mira las opciones posibles. Caos, universo, naturaleza, luces. Tú con alguien de tu edad jugando, tú compartiendo con otros niños o niñas mayores, tú con algún adulto. Ahora revisa los recuerdos que tuviste y encuentra comunes denominadores entre ellos y tu última imagen, a la que le tomaste la foto.
y hazte estas preguntas. ¿Qué de eso que recordé tiene que ver con mi vida o mi forma de vivir la vida? Para finalizar, revisa la imagen a la que le tomaste la foto y elige a qué grupo perteneces. 1. A los solitarios. En la foto apareces solo. No hay personas o solo estás tú. 2. A las relaciones gemelares. Estás acompañado de personas pares como amigos, primos o exnovias. 3. A las jerárquicas. Aparece en tu fotografía un adulto contigo. Según haya sido la foto que tomaste, ahora revisa las formas de relación que se describen a continuación y descubre qué características tiene la forma en cómo tú te relacionas. Existen 4 formas de relación y estas dependen de las etapas del desarrollo que haya alcanzado su vínculo con los padres. 1. El no vínculo, los solitarios. Personas que tienen dificultad para relacionarse con otros. No les es fácil colocarse en el lugar del otro, se sienten gratificados con la soledad y la libertad. Su compañía puede ser la naturaleza, Dios o algo espiritual y no personas o afectos. Su mundo interior es rico, son autosuficientes. Tienen dificultad para expresar sus sentimientos por medio del lenguaje. Son individuos con impedimentos para conectarse emocionalmente con los otros, son narcisistas y generalmente han tenido una abrupta separación de la madre estando muy pequeños o han sido retirados de la familia por alguna razón. Son personas que no confían en el amor incondicional y necesitan muchas pruebas de que son amados. No se vincularon con la madre y así se hayan relacionado con ella. Plantean relaciones simbióticas, demandantes, y es frecuente que asuman un pedido constante de sexualidad, siendo este su forma de reclamar afecto, y se conciben vacíos o con dificultad de sentirse llenos. 2. Relaciones pares iguales. Ven al otro como un igual para la diversión y el goce, poco conectados con la realidad y las responsabilidades, buenos compañeros y amigos, saben hacer equipo. Se compenetran y complementan con los demás, buscan el equilibrio de las relaciones en la igualdad. Para ellos, la relación de pareja es limitante en su querer compartir con los demás. No tienen intimidad ni guardan secretos, por lo que todo puede ser contado. Son personas que se quedaron apegadas a la madre y no reconocieron a los demás como terceros. 3. Relaciones jerárquicas. Ven al otro y se pueden colocar en su lugar, a menudo hasta hacen por los dos en una relación. Tienen afectos fuertes hacia figuras paternas o maternas. Mantienen relaciones de jerarquía. Necesitan una mirada exclusiva, posesiva, de privilegio, cuidado y protección. Son amigos de las diferencias con el otro. Existen cierta dependencia e inseguridad. Cualquier separación es vivida como una pérdida o traición. En estos vínculos vemos que se reconoce el otro como alguien diferente. Son personas que superaron el apego con la madre y se acercaron al padre. Relaciones adultas. Cuando maduramos y superamos las conductas egoístas, podemos sentir empatía hacia los otros. Estos son los indicios de que comenzamos a tener relaciones adultas. Podemos aceptar las diferencias, no tratamos de convencer al otro de que tenemos razón. Percibimos las diferencias como complementarias a su posición. Nuestros comportamientos son conciliadores. Buscamos terceras alternativas para conciliar las diferencias. Nos relacionamos en equilibrio entre lo que damos y recibimos. Somos personas que nos desapegamos, reconocimos al otro, fuimos al padre y superamos las relaciones triangulares, llegando al progenitor del mismo sexo para identificarnos con nuestro género. No excluimos a nadie, somos abarcadores, generosos y nada envidiosos ni competitivos. Es posible que estemos en un estado de desarrollo o de paso entre una forma y otra de vínculo. Así sucede, por ejemplo, si estamos viviendo un duelo, una separación, una pérdida de empleo o una crisis evolutiva. Aumentar el conocimiento de nosotros mismos ayuda a que tengamos una forma de vinculación más adulta. Podemos trabajar en una terapia psicológica para lograrlo.
En caso de que te hayas identificado con la primera forma vincular, piensa qué puedes hacer para seguir desarrollando tu forma de relacionarte y alcanzar las etapas más avanzadas, lograr incluir a otro en tus relaciones e incluso aceptar el orden y las jerarquías que sí aceptan las personas que se vinculan jerárquicamente. Si el ego predomina, no podrás superarte y debes buscar ayuda terapéutica. Si no te ocupas de este trabajo, tendrás conflictos en tus relaciones con los demás o simplemente no podrás vincularte efectivamente con una pareja. Los conflictos en las relaciones humanas. La paz. La paz comienza donde el ego termina, pues casi todos los conflictos vencen sus raíces en un movimiento del ego. Porque el ego, para asegurar su existencia, debe oponerse a otros y excluirlos. Cuando dejo que los otros sean tal como son y cuando me decido a ser yo mismo, sin limitarme frente a otros, dejo a los demás libres de mí y sigo siendo el que soy, solamente el que soy. Respeto lo que hago, sin compararlo con lo que hace el otro o sin menospreciarlo. Por lo general menosprecio algo o alguien en la medida en que no lo puedo tomar, en la medida en que me sobrepasa. Aunque a veces defiendo lo mío contra aquel que lo menosprecia, es decir, enfoco claramente lo que es lo propio de cada cual, lo mío y lo del otro. La paz comienza cuando cada uno puede mantenerse en lo suyo propio y lo hace. Entonces lo propio puede dar buenos resultados sin compararse con nada. Alcanza la plenitud que le corresponde y aporta su contribución al bien del todo. Para mantenerse cada uno en lo suyo, en ocasiones hay que tener distancia. Esta nos hace libres. Casi todos los conflictos son conflictos de proximidad. Gracias a la distancia, ambas partes se ven devueltas a sí mismas. Es allí donde sus fuerzas llegan a ser provechosas. El conflicto surge sobre todo allí donde quiero obtener algo que pertenece a otro. Al tomar distancia dejo al otro lo suyo. En la medida en que él deje de sentirse agobiado o incluso amenazado, pueden con toda tranquilidad estar con lo suyo y dejarme lo mío. Para lograr reconocer lo propio de cada cual, hay una opción y es la distancia interior y lógicamente la distancia exterior, aunque también podemos vencer la distancia con el amor. Los que se juntan en el amor se sienten seguros frente al otro, tanto así que pueden desvelar lo propio y mostrarlo tal como es. Cuando ambos se dan a conocer al otro, vencen la distancia sin sacrificarla. El amor deja al otro lo suyo, pero de tal manera que puede acercarse y compartirlo. Así cada cual comparte con el otro lo suyo, brindando algo de lo propio, de modo que ambos crecen y maduran gracias al otro. Y así alcanzan una plenitud diferente, una plenitud común. En conclusión, cuando dejo que los otros sean tal como son, y cuando me decido a ser yo mismo, dejo a los demás libres de mí y sigo siendo el que soy, solamente el que soy. Hacer sin comparar con lo que hacen los demás y sin menospreciarlo. Cuando cada uno puede mantenerse en lo suyo propio y lo hace, hay paz.